el ventrículo izquierdo. Siempre el ventrículo izquierdo es el que va a tener la mayor presión y va a ser mucho más grande que el ventrículo derecho, porque las presiones a este lado derecho siempre van a ser más pequeñas, ¿vale? Recuerden que el ventrículo derecho es el que va a recibir toda la sangre que está desoxigenada, que viene desde las venas, entonces viene de la parte superior de la vena cava superior, de toda la parte de los miembros inferiores, viene por la vena cava inferior, y la parte que está desoxigenada de los pulmones viene por medio de la arteria pulmonar. Acuérdense que aquí en el corazón la arteria pulmonar es la que lleva la sangre desoxigenada. Estas van a caer en las aurículas, van a caer las venas cava superior e inferior, luego la sangre que llega desoxigenada de todo el cuerpo humano va a pasar desde la aurícula a través de la válvula tricuspidia hacia el ventrículo derecho. Y este ventrículo derecho va a expulsar la sangre a través de la válvula pulmonar por las arterias pulmonares para que sea oxigenada en el pulmón. Luego en el pulmón, una vez esté oxigenada, va a entrar por las venas pulmonares son 2 a cada lado, a través de la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, ella va a pasar la sangre ya oxigenada hacia el ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral, y el ventrículo izquierdo va a expulsar esta sangre oxigenada para que vaya al resto del cuerpo por medio de la aorta, por la válvula aórtica que se abre para que esta sangre pueda ser eyectada, va a ir aquí a la parte superior y luego en la aorta descendente va a ir a toda la parte inferior. Esta parte también es importante que la recuerden, que es toda la parte eléctrica del corazón. Recuerden que para que el corazón funcione, tiene que haber como un circuito eléctrico que es el que le da el comando al corazón de cómo debe latir. Este circuito eléctrico empieza aquí, en esto que se llama el nodo sinusal, listo, que queda a nivel de la aurícula. Este nodo sinusal, ustedes ven que va a sacar como estos haces de electricidad que van a ir hacia la aurícula izquierda y hacia la aurícula derecha, y van a llegar a una cosa que se llama el nodo atrioventricular. De ahí, en ese nodo atrioventricular se van a dividir lo que se llama el haz de His. El haz de His se divide en rama derecha y en rama izquierda, y cada uno de estos va a inervar el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Esto va a ser importante porque cuando hay, por ejemplo, una isquemia y un infarto, las arterias dejan de irrigar estos nervios que hay acá, entonces esa parte del corazón pierde ese impulso eléctrico y deja de funcionar adecuadamente. ¿Listo? Eso es para que ustedes recuerden un poquito en qué consiste la sístole y la diástole. Entonces recuerden siempre que la sístole es la fase de contracción del corazón y la diástole es la fase de relajación. Bueno, entonces acá nosotros empieza una fase del llenado, ¿listo? Aquí está llegando la sangre de las venas cavas y aquí está llegando la sangre de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Empieza una fase de llenado. Los ventrículos empiezan a llenar, listo, aquí ustedes ven que estas válvulas están abiertas. Esta válvula, acuérdense que esta era la válvula tricuspidia y esta era la válvula mitral en el lado izquierdo. Estas válvulas están abiertas durante esta fase de llenado, pero estas válvulas de acá, que son la válvula pulmonar y la válvula aórtica, van a estar cerradas dentro de esta fase de llenado. En esta vamos a ver que esta presión va a estar mucho más alta que la presión de los ventrículos, ¿listo? Luego posteriormente empieza a ocurrir lo que se llama la sístole auricular. En la sístole auricular las aurículas hacen una contracción para terminar de eyectar el 30% de la sangre que les quedó todavía hacia los ventrículos, ¿listo? Eso ya es un llenado activo porque ya hay una actividad de la aurícula para poder tratar de llenar, de terminar de expulsar el 30% de sangre que quedaba hacia los ventrículos. ¿Listo? Aquí todavía continúan abiertas estas válvulas atrioventriculares, como ustedes ven acá, que son la tricuspidia y la mitral al lado derecho, pero las válvulas pulmonares y aórticas siguen cerradas. Luego ocurre una fase que se llama la contracción isovolumétrica. En esta fase de contracción isovolumétrica, ustedes ven que las válvulas están cerradas y ocurre lo que se llama el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco se da cuando se cierran estas válvulas. Cuando se cierra la válvula tricuspidia y la válvula mitral, ocurre lo que conocemos como el primer ruido cardíaco. En este momento, como ya las dos válvulas están cerradas, vamos a tener una contracción isovolumétrica, porque aquí en este momento de la fase
de la contracción no está cambiando el volumen porque no está entrando ni saliendo sangre en este momento de los ventrículos. Y aquí ya posteriormente empieza esta fase de contracción isovolumétrica, genera que los ventrículos se contraigan y ocurre la fase de eyección. En la fase de eyección vemos que la válvula pulmonar y la válvula aórtica se abren y tenemos la eyección de los ventrículos. Se eyecta la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar para que ésta sea oxigenada a nivel de los pulmones y la sangre que estaba en el ventrículo izquierdo ya oxigenada se eyecta por medio de la válvula aorta a través de la aorta para llevar sangre oxigenada al resto del cuerpo. En este punto solamente van a estar abiertas la pulmonar y la aórtica, pero vemos que la tricuspidia y la mitral están cerradas. Luego, posteriormente, viene lo que se llama la relajación isovolumétrica. En esta fase de relajación isovolumétrica se cierra la válvula pulmonar y se cierra la válvula aórtica y ocurre el segundo ruido cardíaco. Entonces tengan en cuenta que los ruidos cardíacos, el primero y el segundo ruido cardíaco, que son los ruidos fisiológicos, van a ser debidos a el cierre. El primer ruido cardíaco es porque se cierran la válvula tricuspidia y la válvula mitral, y el segundo ruido cardíaco es debido al cierre de la válvula pulmonar y la válvula aórtica. ¿Listo? Y en esto consiste la diástole y la sístole cardíaca. Entonces, la diástole tenemos que está metida en la diástole el llenado ventricular y la relajación isovolumétrica, y en la sístole tenemos que estar la contracción isovolumétrica y la fase de eyección. Como ven, la duración de la diástole es mucho mayor que la duración de la sístole. En la diástole vamos a tener que van a estar abiertas en esta fase de llenado de las válvulas atrioventriculares, mientras en la sístole se van a abrir las sigmoides o la pulmonar y la aórtica durante la fase de la eyección. ¿Listo? Entonces aquí vemos que la presión ventricular durante la diástole baja y luego va subiendo lentamente. En la sístole vamos a tener un ascenso muy rápido y luego va a ir descendiendo lentamente hasta caer otra vez en la diástole. Y en el volumen ventricular vamos a ver que durante la diástole, como es el llenado ventricular, este volumen empieza a subir, luego durante la fase de la sístole inicial en la contracción isovolumétrica es constante porque por eso se llama isovolumétrica, el volumen no cambia y ya cuando logramos que esa sangre se eyecte por el ventrículo, pues el volumen en esta fase de eyección de la sístole, perdón, va a disminuir. Esto lo vemos ya en la, bueno, les voy a hablar un poquito no, eso lo vemos mejor en la otra clase que vamos ya el examen físico cardiovascular. Bueno, hay una cosa que se llama la presión venosa yugular, entonces ustedes van a averiguar cómo se hace el examen físico de la presión venosa yugular y van a hacer un videíto cada uno de cómo se hace el examen físico de la presión venosa yugular. ¿Listo? Hay algunas causas, porque eso es una cosa del examen físico importante para ustedes buscar. Entonces, la presión venosa yugular se puede aumentar o disminuir en ciertas patologías clínicas. Entonces, cuando ustedes vean cómo se mide la presión venosa yugular, esto les va a dar mucha información acerca de cómo está funcionando el corazón y cómo está la parte circulatoria del cuerpo. Por eso es tan importante aprender a hacerla. Entonces, tenemos que cuando está aumentada esa presión venosa yugular, podemos pensar que hay algún daño en el corazón, especialmente una insuficiencia cardíaca en el cual el ventrículo izquierdo esté alterado. También se puede ver en casos de pericarditis, de derrame pericárdico, en ciertas alteraciones valvulares y cuando hay algunas otras causas extracardíacas, por ejemplo, si yo tengo asma, si tengo EPOC, si tengo derrame pleural, algo que me esté aumentando la presión dentro del tórax, también me va a generar un aumento de la presión venosa. ¿Listo? Y una causa importante de disminución es cuando yo tengo un choque hipovolémico. Entonces, si yo tengo la presión venosa yugular disminuida, yo debo pensar en que es probable que ese paciente no tenga suficiente sangre y por eso esa presión venosa yugular está disminuida. Algo también que ustedes tienen que aprender a diferenciar es el pulso venoso yugular del pulso carotidio. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes tengan una vena, normalmente van a ver que palpar una vena es muy difícil porque ustedes ahí mismo ponen los dedos, van a colapsar esa vena. A diferencia de la arteria carotidia, que si ustedes se ponen la mano sobre el cuello, van a fácilmente palpar ese pulso
ven ese pulso arterial, ¿listo? Normalmente en la arteria carotidia los movimientos ascendentes van a ser mucho más prominentes y en general la respiración no va a cambiar ese pulso arterial a diferencia del pulso venoso que sí se puede alterar con la respiración, con los cambios de posición y con la presión intraabdominal. ¿Listo? Ay, espérense, que este quedó. Este se los voy a mostrar acá así porque quedó muy mal. Bueno, esto es muy importante que ustedes lo entiendan y se aprendan como digamos estas características porque estas cosas ustedes las van a sacar siempre por la historia clínica, ¿vale? Entonces, por eso la historia clínica cardiovascular es tan importante para ustedes definir qué tipo de enfermedad tiene el paciente, porque ustedes van a ver que cada uno de los grandes como síndromes cardiovasculares van a tener unas características semiológicas muy propias de cada uno de ellos. Entonces, vamos aquí a repasar algunas. Cuando yo tengo un paciente con una angina de pecho, angina es dolor, ¿listo? Cuando yo tengo un paciente con una angina de pecho, ¿listo? Una angina, eso se llama una angina estable. Ustedes van a ver que este es un dolor que más o menos va a durar entre 2 a 10 minutos. Las características de este dolor, y ustedes ven que acá, esto que están poniendo acá en este cuadrito de duración, características, sitio y características concurrentes, es más o menos lo que ustedes hacen durante la enfermedad actual cuando están preguntando el alicia del paciente. Entonces ustedes ven que una angina estable, los pacientes tienen un dolor que va más o menos entre 2 a 10 minutos, o sea, es un dolor de corta duración. ¿Cuáles son las características de ese dolor? Casi siempre los dolores de tipo cardíaco van a tener unas características opresivas, o sea, el paciente les va a decir, yo siento como si tuviera algo parado encima, como si me estuvieran apretando el corazón. Esas son características del dolor torácico, ¿listo? El paciente puede también explicarles que siente como una pesadez sobre el estómago. Hay muchos que dicen que sienten como si alguien estuviera parado encima del pecho de ellos. Esas son como las formas en que el paciente describe este dolor de tipo cardíaco. Normalmente la angina estable es un dolor retroesternal, o sea, el paciente lo va a sentir detrás del corazón. Es probable que este dolor, la irradiación sea hacia la mandíbula, hacia el cuello y hacia los hombros, o le puede decir que le va hasta todo el brazo izquierdo. Entonces el paciente también puede escribirles, vea, es un dolor que me empieza en el pecho y se me sube hacia el cuello, o es un dolor que me empieza en el pecho y se me va aquí a toda la parte del brazo izquierdo. Eso es una irradiación muy común en los dolores de tipo cardíaco. Y en general, cuando un paciente tiene una angina estable, les va a decir que ese dolor está desencadenado por el ejercicio, por un cambio emocional o por la exposición al frío. Y al examen físico ustedes pueden encontrar algo que vamos a ver más adelante, que es un ruido que se llama el R4, o pueden encontrar un soplo de insuficiencia mitral, que eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver la parte de examen físico cardiovascular. ¿Listo? Lo otro que tenemos es la angina inestable. Ustedes van a ver aquí que esta angina inestable va a durar más tiempo, tiene una duración entre 10 a 20 minutos, a diferencia de lo que duraba la angina estable. La angina inestable es un dolor de más larga duración. Las características del dolor son muy similares, sino que los pacientes con una angina inestable van a tener un dolor que es mucho más intenso. La localización va a ser muy similar y las características van a ser similares, sino que en este caso el paciente le va a aparecer ese dolor cuando está en reposo o incluso con una actividad muy leve. Entonces, digamos que las diferencias de la angina estable versus la angina inestable es, la angina inestable va a ser un dolor de más larga duración, un dolor más intenso y un dolor que se puede desencadenar en el reposo. Esas son como las grandes características y es muy importante que ustedes se aprendan estas características clínicas de estos cuadros de dolor torácico, porque el dolor torácico es una de las causas más frecuentes de consulta que ustedes van a atender y es una de las cosas más grandes que ustedes deben aprender en la semiología cardiovascular. El infarto agudo del miocardio, cuando yo hablo de infarto, quiere decir que ya hubo muerte de ese tejido cardíaco. En las anginas todavía no ha habido muerte, o sea, hay falta de oxígeno en el corazón, pero todavía no ha llegado al punto en que ya esa parte de esas células se han muerto. En el infarto ya hay muerte celular como tal. ¿Cuáles son las características de un infarto? Entonces, el infarto en general es mucho más largo que las dos anteriores. Se puede decir que puede durar más de 30 minutos.
Es mucho más intenso que la angina inestable y que la angina estable. Las características del dolor son muy similares y las características recurrentes es que en general un paciente que se ha infartado puede estar mucho más comprometido sistémicamente, puede tener hipotensión, sudoración, náuseas, alteración del estado de conciencia. Ese dolor no va a ser un dolor que se vaya a aliviar con el uso de nitroglicerina, que es un medicamento vasodilatador. Además de eso, este paciente puede estar presentando arritmias, insuficiencia cardíaca aguda. Entonces ya es un cuadro mucho más florido de dolor torácico y mucho más grave, en el cual el paciente se va a ver mucho más comprometido versus el caso de angina estable o inestable. Otra causa importante de dolor torácico es la estenosis aórtica. Cuando yo hablo de estenosis, quiere decir que la válvula aórtica está tiesa, se ha endurecido. Esto es una patología de la válvula aórtica que va a generar dolor torácico. Entonces, normalmente el paciente presenta como esos dolores de angina, esas anginas constantes, ¿listo? Pero digamos que lo que ustedes van a encontrar aquí al examen físico va a ser un soplo sistólico cuando estén auscultando la válvula aórtica, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el examen físico. Y la pericarditis es otra causa también importante de dolor torácico. En general, la pericarditis es una causa importante de dolor torácico, por ejemplo, en jóvenes. Un joven que les consulte por dolor torácico les puede estar haciendo es una pericarditis, que es una inflamación del tejido pericárdico. ¿Listo? Normalmente este es un dolor que es más episódico, puede durar horas o días, o sea, el paciente puede venir varios días presentando ese dolor y no es, digamos, como tan súbito como es el caso de las anginas y el infarto, y puede ser más episódico, ¿listo? El paciente lo va a describir como de características más invasivas, puede ser también retroesternal, pero él lo puede decir más que se le va como hacia la punta del corazón y puede disminuir cuando la persona se sienta o se hace como hacia adelante. Y al examen físico ustedes van a poder encontrar una cosa que se llama el frote pericárdico. Bueno, hay unas áreas de auscultación que les voy a mostrar aquí para que ustedes las vayan recordando. Entonces, en estas áreas de auscultación, yo les voy a mandar a cada uno una tarea diferente para el próximo lunes. ¿Listo? Yo se las escribo ahí por el chat quién hace qué. Entonces, en las áreas de auscultación es muy importante que ustedes las tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, esos son los puntos donde ustedes van a poner el fonendoscopio. ¿Se acuerdan como en la parte pulmonar ustedes ponían el fonendoscopio para auscultar al paciente los pulmones? Bueno, en la parte del corazón hay unos puntos muy específicos donde ustedes van a escuchar el ruido del corazón, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, ustedes se van a aprender eso, esos son puntos de auscultación cardíaca. Entonces tenemos 5 grandes, que son el aórtico, el tricuspidio, el mitral, el pulmonar y el aórtico accesorio. Entonces ustedes siempre van a, acuérdense que el esternón es ¿cómo se dice? Un punto anatómico muy importante para la parte cardiopulmonar. Entonces ustedes van a ubicar el esternón. Espérense, yo pongo aquí el lásercito. Entonces ustedes van a ubicar aquí el esternón. Recuérdense que esta es la línea para externar, o sea, para externar es al lado del esternón. Ustedes van a ubicar el segundo espacio intercostal. Entonces, este es el primero, este es el segundo. Normalmente el segundo espacio intercostal está cerquita del ángulo de Lewis, que es como el levantadito que ustedes tienen en el esternón. Entonces, ustedes se van a ubicar a nivel paraesternal, segundo espacio intercostal. En el borde derecho va a estar el foco aórtico. En el borde izquierdo va a estar el foco pulmonar. ¿Listo? Entonces, estos son los dos primeros focos que ustedes van a aprender. Entonces, ustedes van a aprender foco aórtico, borde external derecho, segundo espacio intercostal, pulmonar, borde external izquierdo, segundo espacio intercostal. O sea, están frente a frente. Uno al lado derecho, uno al lado izquierdo. El que está al lado derecho es el aórtico y el que está al lado izquierdo es el pulmonar. Luego tenemos el aórtico accesorio. El aórtico accesorio queda en el tercer espacio intercostal con el borde external. No se fijen en estos punticos, sino en lo que yo les estoy diciendo. ¿Listo? Entonces tenemos en el tercer, entonces ustedes cuentan 1, 2, 3. En el tercer espacio intercostal izquierdo, que sería este de acá, con el borde external, este es el borde external, tenemos el aórtico accesorio. ¿Listo? Luego nos vamos al
cuarto espacio intercostal, ¿listo? Y vamos a tener el tricuspidio, ¿listo? Y luego bajamos al quinto espacio intercostal con línea medio clavicular, o sea, en la mitad de la clavícula. Acuérdense, no están mirándome estos punticos, sino lo que yo les estoy señalando. Con línea medio clavicular y van a encontrar el foco mitral. Entonces, primero, aórtico y pulmonar. Se van a ir al primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal. En el segundo espacio intercostal paraesternal, o sea, al lado del esternón, en el lado izquierdo van a encontrar el pulmonar y en el lado derecho van a encontrar el aórtico. Luego van a bajar al tercer espacio intercostal. Entonces, 1, 2, 3. Tercer espacio intercostal con línea paraesternal izquierda van a encontrar el aórtico accesorio. Luego van a bajar al cuarto espacio intercostal. 1, 2, 3, 4. En el cuarto espacio intercostal van a encontrar el tricuspidio. ¿Listo? Y luego bajan al quinto espacio intercostal con línea medio clavicular y van a encontrar el mitral. ¿Vale? Estos son los puntos de auscultación. Otro punto importante que ustedes van a buscar al examen físico cardiovascular es este punto que ven acá, que es el punto del impulso del ventrículo izquierdo, o también le dicen el PMI, el punto de máximo impulso. ¿Dónde va a estar localizado este punto? Este punto es para que ustedes lo palpen, no lo auscultan, ustedes lo palpan con los deditos. ¿Listo? Este punto está ubicado en el quinto espacio intercostal, entonces ustedes ven acá 1, 2, 3, 4, 5, quinto espacio intercostal con línea medio clavicular izquierda, o sea, se van a encontrar en el lado izquierdo. Ahí más o menos va a ser el punto de máximo impulso del ventrículo izquierdo. Este punto, ¿por qué es importante? Porque si ese punto es más grande de lo que debería ser, o no está localizado en ese lugar, sino que está corrido hacia un lado o hacia el otro, me va a hablar que probablemente hay alguna alteración, ya sea cardíaca o extracardíaca, que me está causando que ese punto se haya movido de su lugar donde debería estar y ya les voy a mostrar cuáles son esas. ¿Listo? Entonces, así se palpa. Ustedes ubican el quinto espacio intercostal, ¿listo? Que más o menos es como a nivel de las tetillas, línea medio clavicular y más o menos en esta zona de acá van a encontrar el latido del corazón. Si ustedes quieren pueden intentarlo, palpárselo a ustedes y pueden sentirlo, sobre todo en las personas que son muy delgadas. Andrés, que es nuestro modelo, yo me imagino que cuando lo hagamos va a ser muy fácil encontrarlo en él, pero sin embargo se puede encontrar. Ustedes ponen los pulpejos del dedo ahí y lo sienten. Y hay una maniobra que se llama la maniobra de Pachón, que es, aquí más o menos está ubicado, ¿listo? Que se llama la maniobra de Pachón, en el cual ustedes ponen al paciente a que se voltee de lado, o sea, se pone de cúbito lateral izquierdo y eso hace que ese impulso sea mucho más fácil de palpar. Entonces ustedes también se pueden ayudar de esa maniobra para palpar ese punto de máximo impulso. ¿Cuándo se puede generar una amplitud de ese impulso que esté aumentado? O sea, ¿qué puede hacer que ese impulso esté más fuerte? Si yo tengo un paciente con anemia, si yo tengo un paciente con hipertiroidismo o si yo tengo un paciente que tenga sobrecarga de presión o de volumen, yo puedo sentir que ese pulso, que ese latido del corazón, ese choque de la punta del corazón sobre mi mano va a ser mucho más fuerte. ¿Listo? Entonces, normalmente ustedes ven que ¿qué es lo normal? Que esté en el quinto espacio intercostal, a veces puede estar en el cuarto, pero en general va a estar en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular y ustedes ven que el tamaño es más o menos 2 centímetros. Más o menos 2 centímetros es prácticamente como el pulpejo del dedo de uno, a menos de que ustedes tengan dedos muy grandes o muy chiquitos, pero en general es como 2 centímetros o como el tamaño de una moneda. ¿Listo? Esas son las características normales. 2 centímetros de diámetro, quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. ¿Listo? Cuando yo tengo un corazón que está con más presión de la que debería tener, o sea, un aumento de la presión, ¿qué es lo que se me va a aumentar? El diámetro de ese impulso cardíaco. O sea, en vez de 2 centímetros va a ser 3, 4, 5 centímetros. Cuando yo tengo una sobrecarga de volumen en el ventrículo, me van a pasar ambas cosas. La localización va a estar corrida, o sea, probablemente él se va a correr hacia la izquierda y se va a bajar, y además de eso ya no va a medir 2 centímetros, sino que va a medir por ahí 3, 4, 5, 6 centímetros. Entonces vamos a tener un PMI que está
movido hacia la izquierda y hacia abajo y que además el diámetro va a estar aumentado. ¿Listo? Y cuando yo tengo uno que simplemente lo que está es hiperkinético, o sea, que yo lo siento en el quinto espacio intercostal, está de 2 centímetros, pues yo lo siento muy, muy fuerte, normalmente lo que yo puedo pensar es que el paciente tiene una anemia grande, tiene un hipertiroidismo, o de pronto es que está muy ansioso y el corazón se le aceleró y tiene taquicardia. Cuando yo tengo, por ejemplo, un aumento de volumen, lo que puedo estar pensando es que este paciente puede estar presentando una alteración a nivel de la aorta, de la válvula aórtica, o puede estar teniendo una hipertensión arterial que no está bien controlada. ¿Listo? Si tienen preguntas, me dicen. Ay, Dios, ¿qué le pasó? Bueno, y vamos a recordar aquí rápidamente qué es el primer ruido cardíaco y qué es el segundo ruido cardíaco. Por ahora me voy a meter solamente en lo normal.